Bueno, vamos a plantear, como siempre, un problemita introductorio, a ver qué podemos sacar, exprimir de él. Les dice, un terreno cuadrado de 20 metros de lado fue iluminado ubicando un reflector en la posición central. Bien, es decir, tenemos este terreno, en el centro tenemos un reflector. La intensidad luminosa alrededor queda bien descrita por esta función. ¿Qué tipo de función es? Ahora ya vamos a tener que preguntarnos eso siempre. ¿Qué tipo de función es? Un campo escalar, ¿no? Entonces, en cada posición le asigna un valor que es intensidad luminosa. Bien, de hecho que se mide en lux, la intensidad luminosa, no sé si alguna vez lo han escuchado. Bien, lo había escuchado mucho alguien. Bien, se está estudiando el comportamiento de distintos insectos frente a la luz. Entonces, se instala un sensor en una cucaracha y en una polilla. Bien, pobres bichos, le pusieron un sensor arriba, pero usa. Luego de liberados, se observa que la posición de ambos sensores queda bien descrita por estas funciones. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de funciones son? Funciones vectoriales. Bien. Entonces, les dice cuál corresponde a cada insecto y cómo podríamos explicar lo observado. Un poco es, discutamos qué es lo que está pasando ahí. Bien, entonces, ahí tenemos varias formas de afrontar ese problema. Ahora, ya que está, ya lo que acabamos de aprender, lo que vamos a intentar hacer es componer. ¿Bien? Esa va a ser nuestra estrategia. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es L compuesta con cada una de las R's. Vamos a ver si funciona primero, si se puede hacer o no. Oh, bueno. Eh, acá no hay gradualidad, es todo o nada. Bien. Sí se puede hacer. Entonces, teníamos L y tenemos R. Veamos si es posible esa composición. Empezamos de T. Aplicamos R, entonces, ¿cuántas variables? O sea, pasamos de R a R2, ¿no? Por R1, valga la redundancia. Y aplicamos L. L transforma ese R2 en R otra vez. Entonces, vamos a empezar en R y vamos a terminar en R. O sea, ¿qué tipo de función es esta composición? Una función escalar. No, o sea, estamos componiendo una función vectorial y un campo escalar y obtenemos una función escalar. Raro, pero sucede de verdad. Entonces, tenemos a R1, tenemos L. Primero tenemos T. Aplicamos R1, obtenemos esto. Y sobre eso aplicamos L. ¿De acuerdo? Entonces, L me dice 125 menos un cuarto por X cuadrado. ¿Y quién va a ser X ahora? Esto. ¿De acuerdo? Menos Y cuadrado. ¿Quién va a ser Y ahora? Esto. Reemplazo. Hago cuentitas, o sea, si esto acá lo que hay es álgebra nada más, es decir, hacer esto al cuadrado y esto a la cuarta y al cuadrado, y obtenemos esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Qué es? ¿Qué tipo de función es? Una función escalar. ¿Y qué representa? La intensidad lumínica en función del tiempo. ¿Qué perdimos ahí? Posición. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que me está representando es la intensidad luminosa que siente el bichito, no sabemos si es la cucaracha o la polilla, en función del tiempo. ¿Ok? Si lo graficamos, bien, está en orden cualquiera. PowerPoint no me quiere a mí, estoy absolutamente seguro. Bien, miren, esta es la curva asociada a R1. ¿De acuerdo? Es decir, acá lo que tengo es posición en función del tiempo. A medida que avanza el tiempo, este bichito hace esto. Empieza acá y hace... ¿De acuerdo? Y esta es la gráfica de esta función. ¿Tiene sentido? ¿Pueden relacionar las dos gráficas? ¿Qué está pasando acá con el insecto?
se aleja del punto inicial, donde estaba el foco. ¿De acuerdo? Lo pusimos donde estaba el foco y se alejó. ¿Y esto qué representa? Bien, la intensidad lumínica a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque él se está alejando. ¿De acuerdo? Se ve la diferencia entre lo que representan las funciones. ¿Cuál es el punto con esto? Que acá vemos dos gráficas que a simple vista parecen ser dos gráficas, ¿no? Dos curvas, pero representan cosas distintas en este caso. Una es posiciones en función del tiempo y cómo se está moviendo ese insecto, y acá lo que vemos es intensidad luminosa que siente el insecto a medida que el tiempo pasa. ¿Bien? Exacto. Esta es la gráfica de la composición. Muy bien. ¿Bien? Hacemos la otra. Perdón la violencia. Eso debería parecer de poquito, pero bueno. Si hacemos lo mismo, o sea, lo único que cambia es R2, ¿no? Es decir, las componentes de R2 son distintas a la que eran R1, pero el procedimiento es el mismo. Lo que hago es 125 menos un cuarto por 8 coseno de t al cuadrado menos 4 seno de t al cuadrado. ¿De acuerdo? Y hago álgebra. Me queda 125 menos. Acá tendría que distribuir el cuadrado. 8 al cuadrado por coseno al cuadrado. Y 8 al cuadrado dividido 4 me da 16. Acá hago 4 al cuadrado, me da 16. Entonces me da 125 menos 16 coseno cuadrado menos 16 seno cuadrado. Saco factor común 16. Me queda menos 16 coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Queda 1. Entonces me queda 125 menos 16. O sea, 109. ¿Y esto qué es? Ah. Primero, ¿qué tipo de función es? Una función, sí, constante, pero ¿es una función escalar constante, vectorial constante, un campo escalar constante? Es una escalar constante. A medida que pasa el tiempo, siempre L vale 109. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpreto en el problema que estamos haciendo? Mm. Da 109 para todo T. El bichito todo el tiempo siente la misma intensidad luminosa. ¿Se está moviendo? Sí. Bueno, ¿de acuerdo? Se mueve, ¿eh? Porque R2 tiene esta forma que ustedes ya saben, deberían saber perfectamente, pues han rendido muy bien este sábado, que eso es una elipse. ¿Mm? Ahí, aunque no se ve. Es pequeño, es medio casi imaginativo, le diría. Bien, está para allá. Gira así, ¿de acuerdo? O sea, el bichito se mueve. Pero ¿qué es lo que le está pasando? Siempre siente la misma intensidad. ¿Mm? Sí, una elipse específica, de modo que siente la misma intensidad. Entonces, ¿esto qué es? Si siempre tengo la misma intensidad luminosa. Y acá se empiezan a mezclar los temas y el cerebro se derrite. Es una curva de nivel. ¿De quién? De este. ¿Eh? R es la curva. Pero esta curva es una curva de nivel de L. ¿Ok? O sea, lo que está pasando acá es que el bichito se está moviendo a lo largo de una curva de nivel. Por lo tanto, la imagen del campo va a ser la misma siempre en esos puntos. ¿De acuerdo? Que 109 en este caso. Esta sería su K, la K de esa curva de nivel. Ujú. Porque esta va de R en R2 y esta va de R2 en R.
Entonces, una pasa de R a posición y la otra transforma la posición a intensidad luminosa. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, acá pasó algo. De hecho, esta es una forma, que obviamente no se las enseñamos en su momento porque era complicada, teníamos que enseñar todo esto y era más difícil, pero es una forma de ver si esto es una curva de nivel de esto. Componer y ver que les dé siempre la misma imagen. Es una posibilidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, desde acá vamos a empezar a trabajar. Conclusión. Si cuando yo compongo un campo con una función vectorial, lo que me da es una constante, siempre el mismo número para todo t, entonces la curva asociada a esa función vectorial es una curva de nivel del campo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que acaba de pasar. Eso que está escrito acá para el caso anterior está acá generalizado. Siempre que compongo un campo G con una función vectorial R y me da una constante K, la curva asociada a R es una curva de nivel del campo G. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la primera conclusión. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo esa composición? ¿Cuánto me va a dar la derivada de la composición? 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si cuando yo compongo me da una constante, la derivada me da 0. ¿Eso qué significa? Que no cambia las imágenes de la intensidad luminosa en el bichito, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Siempre es constante. Sí, sí, sí. Sí, acá tampoco lo necesitas, porque vos ya en la composición sabés que es 129. 109. No tanto, pero ya te voy a complicar la vida. Vos dame 10 minutos y yo te complico la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de esa composición es 0. Exacto. Derivar G compuesta con R es lo mismo que decir derivo la función constante que obtuve antes, ¿no? La escalar constante que obtuve antes. Entonces, si yo tengo un dado campo escalar G y una función vectorial R, decir que al componer me da una constante y que por lo tanto la curva es una curva de nivel, es lo mismo, es equivalente a decir que la derivada de esa composición es 0. Claro. Bien, entonces lo que está en rojo y lo que está en amarillo, o los colores que sean, si quieren, lo que está en salmón y lo que está en ocre, eh, son expresiones equivalentes. Dicen lo mismo pero de forma distinta. La de arriba me dice que si yo compongo y me da siempre el mismo valor, la curva asociada a esa función vectorial es una curva de nivel del campo. Equivalentemente, si yo compongo y derivo y me da siempre 0, la curva asociada a la función vectorial es una curva de nivel del campo. Son dos formas distintas de decir lo mismo. ¿De acuerdo? ¿29? ¿28? ¿27? A ver, perdón, un segundo. Ahí está, lo tiene más chiquito y yo puedo seguir. Bien, volvemos a nuestro insecto. No me acuerdo qué sigue. Ok. Entonces, estamos acá. Por ejemplo, el insecto está parado en este punto que está ahí marcado en naranja, cualquiera de los tres, es lo mismo. Y está volando muy pancho y muy feliz alrededor de su elipse, ¿no? Girando alrededor del foco. Entonces, acá ya mezclamos temas. Mezclamos curvas de nivel, curvas asociadas a funciones vectoriales, composición, ¿no? Ya que está, permítanme, y voy a mezclar otro tema. ¿Cuál sería la derivada direccional que siente el bichito en este punto?
en su movimiento. O sea, si yo calculo la derivada direccional de la intensidad luminosa, ¿no? Pues la derivada direccional se calcula sobre campos escalares. Entonces, si yo calculo la derivada direccional de la intensidad luminosa que siente el bichito en este punto mientras se mueve, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se mantiene constante sus imágenes. ¿Se acuerdan que la derivada direccional yo la interpretaba como la velocidad a la que cambiaban las imágenes del campo? Si yo me muevo siempre en la misma imagen del campo, no cambia la imagen del campo, esa derivada va a ser nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que puedo asegurar es que, siguiendo la curva de nivel, en todos los puntos de ese movimiento, la derivada direccional se me va a hacer 0. ¿Bien? Y aparece una tercera expresión que es equivalente a las dos de arriba. O sea, decir que si compongo me da K, que si derivo la composición me da 0, y que si la derivada direccional en el movimiento es siempre 0, son tres formas distintas de decir que me estoy moviendo sobre una curva de nivel. Faltan. Y lo bueno es que todas las pueden tener escritas. Recuerden que no tienen que memorizarlas, ¿no? Lo importante es que la entiendan, que las relacionen entre sí. No se las memoricen. Bien, y acá voy a hacer un doble clic en qué significa si nos movemos sobre una curva de nivel. O sea, porque cuando el bichito está acá y se está moviendo, nosotros para calcular una derivada direccional, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos el campo, que es el de la intensidad luminosa, el punto, que es ese, por ejemplo, y ¿qué más necesitábamos? El vector hacia dónde nos movemos. Pero acá no estamos moviendo en una curva, yo no tengo un vector curvo. Sí, es un sí solo sigue. Esto ni siquiera es un entonces, es una flechita. Es un sí solo sigue. Sí. ¿Eh? Tengo, punto. Necesito un vector. ¿Sí? Es decir, un vector que me indica hacia dónde se está moviendo el bichito. Yo sé que se está moviendo sobre la curva de nivel, pero ¿cómo hago? ¿Cómo escribo un vector que me indique que se está moviendo sobre la curva de nivel? ¿Qué vector uso para indicar que me estoy moviendo sobre la curva de nivel? Sí, la tenemos. Pero ¿cómo hago para, a partir de la función vectorial R, por ejemplo, llegar al vector que me indica, el vector sería este, ¿no? El vector hacia donde se está moviendo el bichito en cada momento. ¿Quién es ese U? Bien. ¿Por qué? Ese vector, ¿cómo es con respecto a esa curva? Tangente. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, genial. Mira, ya encontraste un montón de relaciones. Básicamente, el vector que me indica hacia dónde me estoy moviendo en cada uno de esos puntos es el vector tangente a la curva en esos puntos. ¿Bien? O sea, decir que nos movemos sobre una curva de nivel es lo mismo, es equivalente a decir que nos estamos moviendo siguiendo siempre el vector tangente de la curva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el vector tangente es el más parecido a la curva en cada punto. ¿Se acuerdan que esa era la definición de tangencia? ¿Y cómo hallábamos si teníamos una función vectorial R? ¿Qué hacíamos para encontrar los vectores tangentes en cada punto? R, si hacíamos R en cada tiempo, ¿nos daba los tangentes? No, nos daba las posiciones. O sea, nos daba el vector que iba desde el origen hasta estos puntos, ¿no? ¿Cómo encontrábamos el tangente? La derivada, ¿de acuerdo? O sea, lo que teníamos que encontrar era R'. ¿Me siguen? Acá, perdón, yo sé que se mezcla todo. Estamos mezclando lo que vimos en las últimas 5 clases, todo se mezcla acá. Lo sé. Esta es la clase que van a tener que repetir 80 veces cuando estudien.
A medida que vayan avanzando y entendiendo los temas anteriores, bueno, esta clase lo van quizás a entender mejor. Bien, no, si hay algo que ahí les queda medio en el aire ahora, está bien, es lógico. Pero bueno, esta es un poco la que integra todos los temas anteriores. Entonces, U va a ser R', va a ser el tangente a la curva en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que yo voy a tener que encontrar va a ser la derivada de R. Obviamente después voy a tener que buscar el versor asociado para hacer los cálculos, pero no importa, lo que a mí me interesa es que la dirección y sentido en la que yo me voy a mover va a ser la dirección y sentido de tangencia. Nos va a dar 0. O sea, la derivada direccional del campo cuando nos movemos en sentido y dirección de R' es 0. ¿De acuerdo? Repito, derivada direccional del campo cuando nos movemos en dirección y sentido de R' es 0. Siempre. Venga, como si yo hubiera hecho las presentaciones. Aparece lo que acabo de decir. Sobre R'. Más despacio, cerebrito. ¿Ok? La derivada direccional a la que va cambiando el campo L, si yo sigo a los vectores tangentes, o sea, los vectores R', a la curva de nivel, siempre va a ser 0. Porque ahí, si voy siguiendo esos vectores tangentes a la curva de nivel, las imágenes nunca cambian. Bien, lo dejo un ratito más. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de decir. Ahora, paso a derivada direccional, ya que estamos revisando todos los temas que vimos. Entonces, fíjense, acá yo estoy calculando la derivada direccional de L siguiendo al tangente, ¿no? Si el campo fuese diferenciable, bien, en este caso lo es, ¿esto a qué sería igual? ¿Cómo hacíamos ahí? Era, ¿cómo calculábamos las derivadas direccionales? Gradiente, escalar, versor asociado. ¿Se acuerdan? Entonces, esta derivada direccional que yo tengo acá, la podría calcular como gradiente del campo, escalar, el versor asociado a R2'. Sí, acá le faltaría el cerito, porque es el versor asociado. Sí, exacto. Esto, fíjate acá lo hacen en un punto para no complicarles la vida. O sea, en cada uno de los puntos yo tendría que calcular el gradiente, el R', ¿no? El versor asociado al R', que sería tangente a la curva, y ese producto escalar me tendría que dar 0. Porque la derivada direccional me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Y para no ser menos, volvamos a matemática 1. Tengo acá un producto escalar que me da 0. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando eran perpendiculares. Entonces, acá yo lo que estoy diciendo es que entonces necesariamente esto y esto, como me da 0, son dos vectores perpendiculares. ¿Quiénes son esos dos vectores? El gradiente y el tangente. ¿De acuerdo? O sea, el más parecido a la curva. ¿No? Entonces lo que acabo de demostrar es que siempre el vector gradiente es perpendicular al tangente, o sea, es perpendicular a la curva, digamos. Como el tangente es más parecido a la curva, si es perpendicular al tangente, es perpendicular a la curva. Claro. No, pero no son paralelos, son perpendiculares. ¿A dónde está señalando? No. Porque, a ver, a vos lo que te está diciendo esto
es que si vos te movés siguiendo este vector, la derivada se te va a hacer 0. ¿De acuerdo? Ahora, si vos te movés para otro lado, en vez de ahí, por ejemplo, te movés para allá, para arriba, ahí la derivada no hace falta, no tiene por qué ser 0. Puede ser negativa, puede ser positiva. La intensidad luminosa puede cambiar si vos te movés para allá. Sí. Esto lo que me está diciendo es que el gradiente al campo, es decir, hacia donde la intensidad luminosa crece lo más rápidamente posible, va a ser perpendicular a la curva de nivel, al vector tangente. En la derivada no, en R2. Sí. Bien, entonces, acá, básicamente, lo que eso indica es que el vector gradiente a el campo L en este punto tendría esta dirección. Sería perpendicular. ¿De acuerdo? No sabemos el sentido, o sea, podría ser perpendicular apuntando hacia adentro o perpendicular apuntando hacia afuera. Sabemos que tiene una dirección perpendicular. ¿De acuerdo? Y ahora, analicemos eso con lo que ya sabemos. Que yo sé que ahora parece todo que rompe la cabeza, pero ya más o menos esto lo estuvimos charlando. Ustedes tienen el gradiente que apunta en este punto, que es mi mano, apunta para allá. Entonces, si yo me muevo hacia allá, ¿qué pasaba? Estaba a la máxima velocidad, me estaba moviendo de manera que crecía súper rápido las imágenes. Si me movía para acá, descendía lo más rápidamente posible. Y acá me daba un número positivo, que era el módulo de gradiente, por ejemplo, 8, y acá ¿cuánto daba la derivada? Menos 8. Todas las otras posiciones intermedias eran intermedias, estaban entre 8 y menos 8. ¿Cuál va a ser 0? Porque 0 va a estar siempre ahí, en el medio, entre un número positivo y su opuesto. No, pero vos vectores tenés para todos lados. Si la máxima va a estar acá y la mínima va a estar acá, 0 va a estar en el medio de esa posibilidad, o sea, acá. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo me muevo perpendicular al gradiente, la velocidad se hace 0. ¿De acuerdo? Que cuando yo me muevo perpendicular al gradiente, la velocidad se hace 0. O un crecimiento 0. Es decir, que la cantidad de gas se mantenía constante. O sea que hubiéramos encontrado, si usamos una curva de nivel de la concentración de gas. Es espectacular, por supuesto, opino lo mismo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Tenemos la dirección tangente a la curva se relaciona con no cambio de las imágenes, ¿bien? De ese campo, si es una curva de nivel del campo, obviamente. Por lo tanto, direcciones perpendiculares a la curva se relacionan con cambios máximos o mínimos, cambios extremos. ¿De acuerdo? Después tengo que decidir para dónde va a estar el máximo y para dónde va a estar el mínimo. Ahí, ¿cuál va a ser el sentido de máximo crecimiento de L? Recuerden que L era la intensidad luminosa, ¿no? Entonces, yo sé que la dirección es perpendicular. Si yo tuviera que decidir el sentido del gradiente, ¿lo pondrían para allá o lo pondrían para acá? El foco está en el centro. Bien, para acá. ¿De acuerdo? Entonces, el gradiente yo lo dibujaría hacia adentro. Entonces, encontramos una forma gráfica de esquematizar gradientes. Supónganse que ustedes no tenían la ley del campo y les dice, esa es una curva de nivel del campo. No tienen la ley, no tienen esa nosotros acá la tenemos, pero supónganse que no. Les dice, representa la intensidad luminosa con el foco en el centro. Dibujame gradientes. Lo pueden hacer.
La dirección va a ser perpendicular a la curva de nivel, lo acabamos de demostrar, y el sentido va a ser hacia adentro porque va a apuntar hacia donde crece más rápido, que es donde está el foco. Te tienen que dar una curva de nivel. ¿Bien? Pero no hace falta que te den la ley. ¿De acuerdo? No hace falta que ustedes calculen el gradiente. Pueden saber cómo va a estar ese gradiente sin necesidad de calcularlo. ¿De acuerdo? Obviamente, si los calculan en cada uno de los puntos, les van a dar compatibles con esto, ¿eh? Sí. Menos 6, 2,5 acá. Sí. Sí. Sí, pero ahí tenés dos cuestiones. Una es, el gradiente te va a indicar velocidad de crecimiento. O sea, ¿y dónde vas a ver la velocidad a la que crece la intensidad luminosa en este y en este? ¿Quién te indica qué tan rápido? No solo para vos, para todos. ¿Qué indica cuál, si acá o acá la velocidad luminosa máxima es mayor? Sí, pero ¿cómo verían gráficamente? ¿Qué tendrían que indicar gráficamente para decir, por ejemplo, acá crece más rápida la intensidad luminosa máxima que acá? Sí, pero ¿cómo lo dibujarían? Mi pregunta es, ¿cómo dibujaría yo que en este punto la velocidad máxima es más grande que en este punto? El módulo. Haría un gradiente para allá súper grandote y acá un gradientito chiquitito. Pero allá del módulo, ambos serían perpendiculares a la curva de nivel y apuntarían hacia la parte de adentro de la curva. ¿Bien? Entonces, acá hay tres cosas que tienen que tener en cuenta. Dirección, sentido, módulo, como todo vector. Dirección, siempre perpendicular a la curva de nivel, lo acabamos de demostrar. Sentido, el de máximo crecimiento. Módulo, más grande, mientras mayor sea esa velocidad máxima. ¿De acuerdo? Bueno, creo que faltan dos. Acá lo generalicé. Es lo mismo que hicimos antes, pero en vez de L y R2, que es lo que estábamos viendo el bichito, es para cualquier campo. ¿Bien? Entonces, cuarto cuadrito. El vector gradiente a un campo diferenciable G en un punto de su dominio es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Siempre. Decir esto es equivalente a decir esto, que es equivalente a decir esto, que es equivalente a decir esto. Todos son formas equivalentes de decir lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen todas las equivalencias que encontramos hasta ahora. Entonces, si juntamos todas esas expresiones que acabamos de hallar en una sola expresión, lo que tendríamos sería algo así, ¿no? Fíjense, nosotros sabíamos que la derivada direccional era 0. Entonces, la derivada direccional del campo, si sigo al vector tangente, me da 0. ¿No? También 0 es la derivada de g compuesta con r. ¿No? Y también vimos que la derivada direccional, si el campo es diferenciable, la puedo calcular así. Entonces, todas estas expresiones que tengo acá, yo las puedo ir justificando. Miren. Yo puedo decir que la derivada direccional de g, si la calculo con respecto a un vector tangente, es el gradiente de g, escalar,
el tangente, de hecho el versor asociado, acá falta un cerillo también, y eso lo puedo justificar por la regla de cálculo de las derivadas direccionales, siempre el campo es diferenciable, ¿no? Lo que vimos ayer. Mientras que esta última igualdad, que la derivada de la composición entre el campo y la función vectorial me da 0, lo puedo justificar porque sé que la composición entre el campo y esa función vectorial me da una constante, es una curva de nivel. Entonces la derivada me va a dar 0. Pero me falta un paso ahí. Yo puedo asegurar que siempre esto y esto va a dar igual. Siempre el gradiente de G escalar R' es la derivada de la composición. Sí, suponiendo que es diferenciable. Bueno, acá dice F y debería ser G, ¿no? Pero vamos a suponer todo esto vale si es diferenciable, ¿eh? Pero si es diferenciable, ¿vale? ¿Cómo lo podemos demostrar? Entonces acá vamos a recurrir a algo que yo sé que les encanta en Matemática 1, que es la regla de la cadena. ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Sí, bien. Bueno, les voy a romper una pequeña ilusión. Cuando ustedes aprendieron la regla de la cadena, aprendieron un caso de la regla de la cadena. Es terrible. En mi vida ya no tiene sentido. Es la regla de la cadena aplicada a la composición de una función con otra. Pero la regla de la cadena en realidad es una regla mucho más amplia que permite derivar cualquier composición que se les ocurra. No solo entre funciones, también entre campos, entre funciones vectoriales. ¿Bien? Es mucho más grande de lo que ustedes han conocido. Y de hecho la expresión es esta, que no la vamos a usar mucho, la verdad, pero se las presento simplemente por una cuestión de sentido común, de que sepan cosas, nada más. Les dice, regla de la cadena versión general. Sea f una función diferenciable, ¿no? Acá pedimos diferenciabilidad. ¿Eh? Sí, f es una función en general. Función escalar, función vectorial, campo vectorial, cualquiera. Sea f una función en general diferenciable de n variables, x1, x2, hasta xn, o sea, acá puede tener una sola o puede tener 38, me da igual, donde cada una de estas variables es una función diferenciable de otras m. Esto quiere decir que x1 depende de t1, t2, x2 depende de t1, t2, ¿bien? O sea, cada una de las variables independientes depende de otras variables. Ahí aparece la idea de composición. ¿Bien? Entonces, se puede asegurar que f es una función de las t's. Lógico, si f es función de x y x son funciones de t, entonces f es función de t. ¿Ok? Y esto se lo voy a hacer en un ejemplo. Si yo tengo fuerza que depende de posición y la posición depende del tiempo, la fuerza depende del tiempo. Como vimos hace un rato con la mojarrita. Porque si lo vemos así, caos. O sea, vemos eso y no se entiende nada. Pero la primera parte es bastante lógica. Y la segunda parte, horror. ¿No? Dice, la derivada de f con respecto a t es esta cosa horrible. Vamos a ver un poco qué se refiere con eso. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, lo que nosotros hacemos es lo que se llama diagrama de arbolito. Bien, pasamos de cálculo violento a preescolar. Entonces, el diagrama del arbolito lo que dice es lo siguiente. Supongamos, a ver, vamos a... no sé qué ejemplo tomar para que sea bastante claro. Vamos a componer una f que depende de xy,
No, no sé si quiero hacer eso. Con un campo vectorial. Eso. Entonces, vamos a hacer f compuesta con f sota. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que yo empiezo de x y de y, aplico f sota, voy a obtener dos valores, las dos componentes de un campo, de un vector, ¿no? Por ejemplo, llamémosle si quieren pq, ¿no? Y sobre eso, pq, aplico el campo escalar f. Necesita dos números para ser aplicado y me devuelve z. ¿Estamos de acuerdo? No, porque es un campo vectorial, ¿eh? Va de R2 a R2. O sea, yo parto de dos variables independientes y obtengo dos componentes de un vector. Entonces, lo que se hace es lo que se llama diagrama de arbolito. Empiezo con el final. ¿Bien? Z. Z viene de... Ay, es que no sé si le voy a complicar la vida. Bueno, Z va a depender de dos variables, ¿no? ¿De qué dos variables yo voy a poder obtener Z? De P y de Q, ¿no? P y Q son las que me generan Z. Pero P y Q, cada una de ellas depende de otras dos variables. ¿De cuáles son? De X y de Y. Yo usando X e Y combinándolas voy a obtener P y agarrando X e Y combinándolas voy a obtener Q. Entonces, fíjense que en definitiva Z depende de X y Z depende de Y. ¿De acuerdo? Y de hecho le voy a cambiar de color. Voy a tener que si sigo el camino rojo veo dependencias entre Z y X, y si sigo el camino azul veo dependencias entre Z y Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo que dice la regla de la cadena es lo siguiente. Si vos lo que querés calcular es la derivada de Z con respecto a una de las variables, por ejemplo, X, ¿no? Primero, ¿sería normal o parcial? Parcial, ¿por qué? Bien, Z no depende de una sola variable al final, depende de dos. Entonces las derivadas van a ser parciales, no normales. ¿De acuerdo? Entonces, si vos querés calcular la derivada de Z con respecto a X, lo primero que hay que determinar son todos los caminos que la relacionan. Entonces, acá, ¿cuántos caminos relacionan Z con X? Dos. Y voy a cambiar de color, perdón, hoy estoy muy preescolar, pero quiero que lo vean. Este y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada camino va a aportar un término. O sea, va a aparecer una suma ahí. Va a haber un término para el primer camino más un término del siguiente camino. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forma cada término? Bueno, hagamos el primero, que se relaciona con el primer camino. Lo que voy a hacer es multiplicar todas las dependencias. Entonces, acá aparece mi primera dependencia. Z depende de P. Entonces, si yo quiero derivar Z con respecto a X, en primer lugar voy a tener que derivar a Z con respecto a P. ¿Va a ser una derivada parcial o normal? Parcial también, porque Z depende de P y de Q, ¿no? Entonces, para esta flechita, yo lo que voy a tener acá es la derivada de Z con respecto a P. Y después voy a tener que derivar a P con respecto a X. ¿Va a ser una derivada parcial o normal también?
también parcial. Entonces, para un mismo camino, multiplico todas las dependencias. Tengo que hacer derivada de z con respecto a p por derivada de p con respecto a x. Se ve que yo lo que podría hacer acá sería cancelar las dos diferenciales de p y me quedaría diferencial de z con respecto a x, que es lo que yo estoy queriendo obtener. ¿De acuerdo? ¿Cómo formarían el otro término, que sería el de abajo? Bien, derivada de z con respecto a q por derivada de q con respecto a x. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la expresión si yo lo que quiero calcular ahora es la derivada de z con respecto a y? ¿Cuántos términos hay acá? ¿Cuántos tengo que sumar? Dos también. Tengo esta rama y tengo esta rama. Todo suyo, díctenme. De Q, ok. Bien. Acá estás en este camino. Más. ¿De acuerdo? O sea, siempre lo que tengo que buscar son multiplicar todas las derivadas de todos los pasos de composición que tengo. ¿Bien? Todas las que relacionen mi variable final con cada una de las variables iniciales. Sí. Exacto. O sea, básicamente, tu derivada final de z con respecto a y se compone de las dos variaciones. ¿De acuerdo? O sea, vos decís, bueno, pero si yo me queda de este lado derivada de z con respecto a y, de aquel lado dos derivadas de z con respecto a y. Solamente que ahí lo que faltaría, o sea, lo que influye P y Q es como un cierto coeficiente que lo que te indica es la, la intensidad de variación de uno u otro. Quizás varía más con respecto a P que con respecto a Q. Sí, en realidad el porcentaje del cambio total que afecta si va por P o si va por Q. No, no. De hecho, yo lo que digo es, fíjense que si yo lo cancelo, llego a lo mismo. No lo cancelamos, ¿por qué? Porque nosotros nos es más fácil. A ver, nosotros estamos queriendo calcular esto, pero no podemos porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de calcular esto, que no sabemos cómo hacerlo, calculamos todas las derivadas paso que sí ya sabemos hacer. ¿De acuerdo? Ujú, ujú, ujú. Sí. Esto era una regla para que vean que si lo cancelan, en definitiva están viendo el cambio de z con respecto a y. Solamente que cuando ustedes esto lo cancelan, el efecto que tienen estas derivadas de q y de p es a esas derivadas multiplicarlas por un número que lo que te indica es de este cambio total, qué tanto aporta q y qué tanto aporta p. Entonces, esto te va a quedar derivada de z con respecto a y por ejemplo, 0,3. Más derivada de z con respecto a y por 0,7. Entonces, cuando lo sumas te da 1. Ahora, eso te indica que cuando vos vas por P, cambia más que si va por Q. Bueno, el insecto. Ah, sí, exacto. Ujú, exacto, exacto. Y si vos te moves en diagonal, te estaría indicando que te estás moviendo, está cambiando más porque se está moviendo hacia arriba que se está moviendo hacia la derecha.
Quienes el año que viene me sufran de nuevo en taller de matemática aplicada, vamos a trabajar bastante con este tipo de cosas. Porque esto, más que con cálculo, esto se resuelve con álgebra, ¿no? Con matrices y otras herramientas que ya en algún momento aparecerán y van a aparecer este tipo de cuestión de coeficientes que indican para un lado o para otro. Sí. Se suman todos los caminos que relacionan la variable final con la inicial. Y en cada uno de esos caminos se multiplican todas las dependencias individuales, todas las derivadas individuales entre variables. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a tener que borrar todo esto. Vamos a hacer un ejemplo concreto para que vean cómo esto se pone al servicio de la humanidad. Miren, tengo, ¿qué es G? Campo escalar, R, función vectorial, compongo y derivo. ¿De acuerdo? Entonces, G, o sea, el resultado final, depende de X y de Y. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que cada una de esas, como yo la estoy componiendo con R, ambas dependen de T. ¿Se ve que ahora el arbolito cambió? Porque antes estas variables dependían cada una de 2. Pero ahora estas variables X e Y solamente dependen de T. Entonces, si yo quiero hay dos términos, lo que no hay son dos caminos. ¿De acuerdo? Básicamente, si yo quiero calcular la derivada de g con respecto a t, puedo ir por acá o puedo ir por acá. Entonces ahí aparece la suma. ¿Bien? Para la primera rama del árbol, multiplico derivada parcial de g con respecto a x por derivada de x con respecto a t. Fíjense que esa es una derivada normal, no parcial, porque x depende solo de t. Y después más la derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a t, que también es normal. ¿Mm? No importa. No se compliquen la vida. Sería la cantidad de variables que depende cada paso. Este depende de 2, este depende de 1. Porque no te sirven de mucho. Esa n y m son las que están acá, ¿eh? Son esta m y esta n de ahí, pero mientras sepan hacer eso, yo soy más que feliz, pleno. Bien, entonces, vamos a intentar calcular esa derivada. Para calcular esa derivada tengo dos posibilidades. La primera sería, compongo y después derivo, ¿bien? O aplico la regla de la cadena. Cualquiera de los dos caminos, va. Ahora, su pregunta va a decir, bueno, entonces, ¿para qué me enseñas esto si puedo componer y derivar? Porque no siempre van a tener las leyes para componer y derivar. Quizás a veces van a tener estas derivadas y van a poder esta derivada sin necesidad de componer, sin posibilidad de componer. Bien, ya vamos a ver un caso, pero por ahora no. Entonces, primera posibilidad, puedo componer primero y después derivar. Bien, fíjense, ahí lo que tengo es la composición, ¿no? G es x cuadrado más y cubo. Si yo hago la composición, x en definitiva es seno de t. Entonces me va a quedar seno de t al cuadrado. Más y cubo, o sea, et más 2, e a la t más 2, todo al cubo. ¿Qué tipo de función es esto? Una función escalar. Ya no es ni un campo escalar, ni una función vectorial. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Derivo.
¿Cuál sería la derivada de seno de t al cuadrado? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo una composición. Entonces ahí tengo que aplicar la regla de la cadena. Solamente que no esta cosa loca que acabamos de ver, la regla de la cadena que ustedes conocen de matemática 1. Bien, 2 por seno por coseno, más derivada de esto, 3 por e a la t más 2 al cuadrado, por e a la t. ¿Bien? Entonces, esa es una estrategia. Si yo tengo las leyes, puedo componer y derivar. Si eso le resulta fácil, a por ello. La otra no es más tortuosa. No, ya no me la critique, pobrecita. Quizás es más sencilla, no lo sabe. Exacto. Está prejuzgándola. Bien, entonces, derivada de g con respecto a t. Vamos a llegar a lo mismo, obviamente, ¿eh? Pero por regla de la cadena. Entonces, tengo esta expresión. Primero lo que tengo que buscar es derivada de g con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de g con respecto a x? 2x. Derivada de x con respecto a t. ¿Dónde voy a buscar eso? Acá. Voy a derivar la componente x con respecto a t. O sea, coseno de t. Entonces acá me queda 2x por coseno de t. Más derivada de g con respecto a y. 3y cuadrado. ¿De acuerdo? Por derivada de y con respecto a t. E a la t. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me queda esto, 2 por x por coseno de t, 2 por x por coseno de t, más 3y cuadrado por e a la t. Sí. Puedo decir, porque acá usé las leyes para llegar a estas expresiones. Sí, puede pasar que lo que te den son directamente las derivadas. Te digan, la derivada es esta, multiplicarlas y sumarlas, y listo. Claro, y acá tengo un problema. Bien, de hecho acá su compañero está muy atento y me parece muy bien. Caos. Esta es g' de t y acá tengo x e y. ¿Qué hago ahí? O sea, con la t no tengo problema, pero tengo otras variables que no tendrían que estar. Tendría que estar solo t. ¿Eh? No es que compongo. Mi x, yo ya la tengo en función de t. Entonces, donde aparece x, en vez de escribir x, podría escribir directamente seno de t. Y donde aparece y, e a la t más 2. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo. ¿Y qué obtengo? Lo mismo. ¿Bien? Exacto. Lo mismo, pero más divertido. Entonces, ¿cuáles las ventajas y desventajas? En la de arriba, tuvieron que aplicar la regla de la cadena de funciones, que a veces se puede volver un poco complicada. ¿De acuerdo? La de abajo, todas las derivadas que hicieron fueron bastante pavas. ¿De acuerdo? Las derivadas parciales de esta la hicieron mentalmente, las derivadas de estas dos la hicieron mentalmente. O sea, ahí las derivadas no se complicaron. Después tienen que reemplazar nomás, hay un paso más. Quizás esa es la desventaja, lleva un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Pero fíjense que las dos formas de pensarlo llegan al mismo resultado y son equivalentes. Bueno, les presento la versión general de la regla de la cadena. Pero nosotros no estábamos interesados en esto, ¿eh? Estábamos interesados en lo anterior. Miren, me voy a quedar con este resultado, con el que tienen acá. Ese. Fíjense que tengo las dos cosas que yo puse en azul. ¿Qué son? Derivadas parciales del campo. ¿De acuerdo? Muy bien. Son las derivadas parciales de g con respecto a x y a y. ¿Y en las dos en rojo qué son? Las derivadas de x y de y. ¿Y quién eran x e y? Sí, pero ¿dónde estaban? En la función vectorial. Eran las derivadas de las componentes de la función vectorial. Entonces,
Ya que yo ya las veo así súper distintas, estas son del campo y estas son de la función vectorial, las voy a separar. ¿Bien? Esto, como tengo producto y suma, lo pienso como un producto escalar. Hago el vector azul escalar, el vector rojo. ¿Se ve que cuando hago este escalar llego acá otra vez? Primera por primera más segunda por segunda. ¿Lo vieron? ¿Ven que esto es igual a esto? ¿Ven de dónde sale? Es pensar un producto escalar por componentes al revés. En vez de resolver el producto escalar por componentes, ya lo tengo resuelto y lo tengo que pensar como el producto entre dos vectores. Es el antiproducto escalar. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Quién es este que nos son las dos derivadas parciales, o sea, en forma de vector? No, el gradiente. ¿Y esta? Las dos derivadas de x y de y que venía de la función vectorial, pero son las dos derivadas con respecto a t. Entonces, ¿quién es esto? ¿Cómo? Es la derivada de r. ¿De acuerdo? Si r es xy, la derivada con respecto a t y la derivada con respecto a t es la derivada de r. Entonces, lo que acabo de demostrar, usando la regla de la cadena, es que la derivada de componer un campo escalar con una función vectorial, yo la puedo calcular como el gradiente de ese campo escalar la derivada de la función vectorial. Muy bien. Bien, yo sé que acá hay mucha cosa simbólica, loca, nos perdemos, el cerebro duele, etc. Pero no perdamos de vista algo que para mí es importante. Yo estoy derivando la composición entre dos funciones, un campo escalar y una función vectorial. Y miren cómo puedo calcular esa derivada. Multiplicando el efecto de la derivada del campo, porque al fin y al cabo el gradiente resume las derivadas del campo, por la derivada de la función vectorial. ¿Bien? Es como que la derivada de la composición la puedo calcular multiplicando las derivadas de cada función por separado. Solamente que el campo tiene dos derivadas, entonces tengo que usar el gradiente. Y la función vectorial uso su derivada. ¿Se ve? Esa interpretación es como al derivar la composición de dos funciones, lo que hago es multiplicar como puedo la derivada de cada una de ellas por separado. Y lo que acabo de demostrar es el paso que me faltaba acá. Que gradiente por derivada de la función vectorial es igual a la derivada de la composición. Y la justificación es la regla de la cadena. ¿Bien? Y ese es el único eslabón perdido para que todas estas cosas que acabamos de hacer sean todas equivalentes. Que sean todas formas distintas de decir lo mismo. Nunca le vamos a no nos sirve que planteen todo esto junto. El problema, a ver, ya hagamos un poco de autoayuda. ¿Cuál va a ser el problema de este? A ver, les hago una recomendación clara. Este es el tema que cuando ustedes puedan explicárselo a alguien, esta diapositiva, agarren la diapositiva e intenten explicársela a alguien. Si ustedes, después de estudiar, pueden explicarle a otra persona que no sabe del tema toda esta diapositiva, pueden rendir. No, bueno, alguien que más o menos entienda que es una derivada, ¿no? Una persona que está estudiando matemática 1. Vayan, agarren, vos rendiste matemática 1, vení, lo sientan y lo obligan a escucharlos. Si les pueden explicar esto, si pueden explicarlo bien, si ustedes sienten que que entienden todas estas cuestiones, o sea, no solo que la pueden repetir, sino que entienden lo que están diciendo, entendieron este tema y todos los anteriores. ¿De
acuerdo? Ese es el momento que ustedes dicen, estoy preparado para ir a rendir el promocional o el final. ¿Ok? Por eso, ya que está, recomiendo que estudien en grupos, quiéranse, háganse amiguitos. ¿Por qué? Porque esto junta un montón de conceptos de otros temas. ¿De acuerdo? Entonces, está bueno como para un tema integrador. Por eso mismo digo que no se pongan a estudiar esto de una. O sea, este no es la entrada a los temas, este es el fin. Porque si se ponen a estudiar esto y desde acá ir para atrás, caos. O sea, se les va a inflamar la vida directamente. ¿Sí? Son muchas cosas juntas que se les van a empezar a complicar una con respecto a la otra y va a ser un caos. Entonces, estudien en orden y este es el final de este núcleo que integra todo lo que vimos. Nosotros, sí, nosotros nunca le vamos a pedir eso entero, porque no nos sirve. Pero sí lo que va a poder pasar es que aparezcan diferentes casos donde ustedes tengan que usar alguna de esas interpretaciones. Bien, lo que nos sirve es eso, que ustedes puedan usar todas esas interpretaciones como una herramienta, que digan, ahora lo que me sirve es pensar que la derivada acá me va a dar 0. O me sirve pensar la perpendicularidad entre el gradiente y la curva. Dependiendo del caso, les va a servir una u otra. ¿Bien? Esperen que no termina. Esto seguramente lo van a resolver mañana. Si me pongo a resolver esto ahora, me matan, ¿no? Así que esto lo van a resolver mañana. Y este va a ser uno de los casos en donde sí o sí tienen que usar regla de la cadena y no pueden componer y derivar. Para que vean que la regla de la cadena es útil y no es algo extra que pueden obviar. ¿Bien? Pueden usarlo a veces. Está en la guía, mañana lo resolverán con tiempo. Ahí no tienen ley de T, entonces no van a poder componer. Exacto. Probablemente haya un poco de teoría, no mucho, pero probablemente empiecen a ver campos vectoriales, lo que necesitan para entender estos temas. Ya después, lo que queda va a ser integrales de campos específicamente, que eso lo veremos más adelante. No, la semana que viene, dedíquense a estudiar a recuperatorios si van a recuperatorios, o si no, ya a ponerse a estudiar para promocionales. Después del recuperatorio, sí haremos algunas consultas cuando ya hayan empezado a estudiar estos temas, para avanzar con lo que nos queda, que no va a ser mucho. Con 2 clases de consulta así un poco más generales, yo creo que estamos. ¿Bien? No. Y además va a haber consultas todas las semanas, un montón. Aprovechen todas las consultas. Hay virtuales, hay presenciales. ¿De acuerdo? No Mañana es de 8 a 10 acá, en este mismo aula. Esto. ¿Cuál es cada una? ¿Cuál es la polilla y cuál es la cucaracha? ¿La que gira quién es? La polilla. ¿Bien? De hecho, las polillas tienen sensores, se llama de fototaxismo. ¿Bien? Fototropismo, perdón, más que fototaxismo. Que lo que hacen es detectar una intensidad luminosa óptima y se quedan ahí. De hecho, son súper útiles para ese tipo de cosas. Hasta no solo eso, los antiguos romanos utilizaban las polillas para medir por qué partes de la casa, por ejemplo, tenían más o menos la misma cantidad de luz y poder poner luces en diferentes lugares para que quede una iluminación bastante pareja. Si ustedes largan una polilla en una habitación y la polilla se mueve por toda la habitación, es que en toda la habitación hay más o menos la misma luz. Bien. Y la otra es la cucaracha, ¿no? Fíjense que la cucaracha empezó de acá, que teníamos una intensidad luminosa alta, y se fue al cuerno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son fotofóbicas. Bien, de hecho para ellas la luz significa peligro, o sea, hay luz, me voy. Y de hecho, esto es lo que tienen ahí, ya que está para cerrar el comentario que hice hace un rato, esta es una línea de flujo. Fíjense, ¿cómo es? Acá tenemos diferentes curvas de nivel del campo. Miren, ¿cómo son? ¿Cómo es esa curva con respecto a las curvas de nivel en todos los puntos que se cruzan? Son perpendiculares, o sea, ¿a quién están siguiendo? ¿Quién era perpendicular? Al gradiente, al opuesto del gradiente. O sea, se está alejando lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Esa es una línea de flujo. Es una curva
siempre perpendicular a las curvas de nivel. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está siguiendo al gradiente, ya sea al gradiente o al opuesto. Se está moviendo hacia donde crece lo más rápidamente posible o hacia donde decrece lo más rápidamente posible. En este caso, va lo más rápidamente posible alejándose de la intensidad luminosa. ¿De acuerdo? Entonces les presento una línea de flujo, creo que no le puse el nombre, pero eso es una línea de flujo. No la vamos a usar en matemática 2, la van a usar mucho en física 2, y ahora ya tienen una forma práctica de verlas. ¿Cómo son las líneas de flujo y las curvas de nivel? Siempre. No. Geométricamente, ¿cómo son las líneas de flujo con las curvas de nivel? Perpendiculares. Claro. Entonces, ustedes lo que pueden ir haciendo es graficando una curva que en todos los puntos que crucen tiene que haber perpendicularidad. ¿De acuerdo? Una forma gráfica de hallar una línea de flujo a partir de una curva de nivel o al revés, una curva de nivel a partir de una línea de flujo. ¿No? Bien, entonces esta correspondía a la cucaracha. ¿De acuerdo? Listo. Hasta mañana. Perdón por la intensidad de la clase. Mañana la clase la dará Marisa, así que me despido de las clases oficiales.